Bienvenidos a la lección 11 de este curso de lógica matemática. En esta ocasión vamos a dar algunos ejemplos de cómo demostrar proposiciones con más de un cuantificador, ya sea cuantificador universal o cuantificador existencial. El primer ejemplo que les traigo es: pruebe que para cualesquiera x y y números racionales, con x menor que y, existe un número racional entre x y y. Esta proposición es de la forma: para todo x en los racionales, para todo y en los racionales, si x es menor que y, entonces existe un número racional tal que está entre los dos. Bueno, entonces como vemos, tenemos dos cuantificadores universales y una implicación en el cual aparece el cuantificador existencial. Entonces, cuando aparece para todos, lo primero que debemos hacer es agarrar dos elementos, en este caso dos elementos arbitrarios en Q, sean x y y en Q, arbitrarios. Y como quiero probar una implicación, lo voy a hacer por el método directo, entonces debo suponer que el antecedente, en este caso x menor que y, es verdadero. Entonces supongamos que x es menor que y. Y como sabemos que si dos números, si uno es menor que el otro, entonces el punto medio o el promedio de estos dos números sería un número que está entre los dos. Entonces voy a considerar el punto medio. Vamos a tomar al punto medio. Bueno, cuando nosotros queremos probar existencia, lo primero podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacerlo usando algún teorema que ya conozcamos o construir dicho objeto que cumpla las características que nos piden. En este caso voy a construir z, así que voy a tomar z como el promedio de los dos números x y y. Entonces va a ser x más y dividido por 2. En otra lección anterior ya habíamos dicho que si dos números son racionales, entonces el promedio x más y sobre 2 también va a ser un número racional. Entonces, x más y sobre 2 es un número racional. Ahora verifiquemos que se cumple que x es menor que z y menor que y. Sabemos que x es igual a x más x sobre 2, y como x es menor que y, entonces esto sería menor que x más y sobre 2. Pero como x es menor que y, esto es menor que y más y sobre 2, y esto es como tener 2 veces y dividido por 2, y esto es y. Y el que está aquí en medio es el número z. Entonces hemos probado que x es menor que z y menor que y. Por lo tanto, el z que hemos construido cumple con esta característica. Cumple que es mayor que x y menor que y además es un número racional. Y de esta manera hemos demostrado la proposición. Ahora tenemos otro ejemplo. Pruebe que para cada número natural n existe un número natural m, tal que para todo número natural m mayor que m se cumple que 1 sobre m es menor que 1 sobre 3n. Entonces, esta proposición es de la forma: para todo n en los naturales existe un número natural m tal que para todo m en los naturales
Si el m es mayor que m, entonces 1 sobre m es menor que 1 sobre 3n. Como aquí aparece un para todo al principio, la prueba hay que suponer agarrar un elemento arbitrario, sea n en los naturales, y ahora debemos construir m, que cumpla que para todo m mayor o igual mayor que m, 1 sobre m es menor que 1 sobre 3n. Entonces acá nosotros podemos tomar, consideremos m igual a 3n. Ya conocemos n es un número natural, puedo usarlo. Entonces voy a definir m, yo lo estoy construyendo porque dice existe m que cumple esta propiedad, entonces voy a construir un m conveniente. Construyo m que sea 3n. Entonces, ahora como quiero probar un para todo m tal que m sea mayor que m, entonces 1 sobre m es menor que 1 sobre 3n. Así que voy a suponer m en los naturales tal que m sea mayor que m. Voy a probar esta implicación usando el método directo. Debo suponer que m es mayor que m mayúscula y a partir de eso llegar a demostrar que 1 sobre m es menor que 1 sobre 3n. Bueno, si el m es mayor que m, esto implica que el m es mayor que 3n, porque el m lo he tomado como 3n. Pero esto implica entonces que la fracción 1 sobre m es menor que la fracción 1 sobre 3n. Y esto es lo que nosotros queremos demostrar. Y esto de aquí sería verdadero. Y de esta forma hemos probado la proposición. Porque había que probar que para todo n existe m, tal que para todo m minúscula mayor que el m mayúscula, tendríamos que 1 sobre m es menor que 1 sobre 3n. Entonces primero aparece un para todo. Cuando es para todo, lo primero que hacemos es tomar un objeto, un elemento arbitrario en dicho universo, sea n en los naturales. Luego, cuando aparece un existe, nosotros de alguna manera debemos construir un elemento conveniente. En este caso, el elemento conveniente era 3n. Al m lo consideramos que fuera 3n. Y luego debo probar un para todo. Como es un para todo, debo agarrar un elemento arbitrario m. Y como es una implicación, debo suponer que el antecedente es verdadero si uso el método directo. Esta implicación la probé por el método directo, entonces debo suponer que m minúscula es mayor que m mayúscula. Supuse eso y a partir de esa suposición llegamos a que el consecuente 1 sobre m es menor que 1 sobre 3n es verdadero. Y entonces así hemos probado la proposición. Es verdadera. Ahora tenemos otro ejemplo. Existe un número real con la propiedad de que para dos números mayores cualesquiera, existe un número real que sea mayor que la suma de los dos números y menor a su producto. Es decir, que existe, lo que queremos probar es que existe un número real z con la propiedad que para dos números cualesquiera, entonces para todo y en r, o para todo x, voy a empezar. Para dos números cualesquiera, existe un número real. Bueno, pero aquí dice con la propiedad de que para dos números mayores, tenemos mayores, entonces existe z en r tal que para todo x en r, para todo y en r que sean mayores, es decir que x mayor que z y el y mayor que z. Entonces debe de existir otro número, vamos a decir r, tal que
debe ser mayor a la suma de los dos números, es decir que x más y debe ser menor que r y debe ser menor al producto de los dos números. Entonces eso es lo que queremos probar, que existe un entero z tal que para cualesquiera x, y mayores que z debe de existir otro número que sea mayor que la suma y menor que el producto. Entonces en este caso el primer cuantificador es el cuantificador existencial. Aquí de un solo yo voy a usar como es una existencial, es un existencial, entonces debo tomar un elemento, debo construirlo o exhibir cuál es ese elemento, debo exhibir un elemento z, entonces tomemos z igual a 2, z igual a 2. Una vez que hemos tomado z igual 2, esto es un número real, debemos verificar que este número, con este número, toda esta proposición es verdadera. Tenemos que verificar que z igual 2 funciona, que para este objeto la proposición sí es verdadera. Pero como aparece un para todo x y un para todo y, cuando aparecen para todo, lo primero que hacemos es agarrar dos elementos arbitrarios. Entonces decimos sean x en R y y en R. Ahora quiero probar una implicación, quiero probar que si x es mayor que z y y es mayor que z, entonces existe R tal que R es mayor que la suma y menor que el producto. Como es una implicación, la voy a hacer en mi caso. Aquí puedo usar cualquier método de demostración, puedo usar método directo, indirecto, contradicción, pero en este caso voy a usar el método directo. Entonces debo suponer que el antecedente es una proposición verdadera. Supongamos que x es mayor que z y que el y también es mayor que z. Ahora debo probar que existe R que es mayor que la suma y menor que el producto. Entonces aquí sucede algo, y es que si consideramos al x y al y, son dos números, y podría ser que sean iguales, el x y el y podrían ser iguales, podrían ser diferentes, es decir, hay tres posibilidades: que x sea menor que x sea igual a y, o que x sea mayor que y. Entonces, supongamos, sin pérdida de generalidad, supongamos que x es menor o igual que y. Es decir, x puede ser igual a y, puede ser menor que y o podría ser mayor que y. Hay tres casos posibles. Pero al final podemos suponer que x es menor o igual que y, porque si fuera al revés, si tuviéramos este caso, también pueden suceder que x sea menor o igual que y o que y sea menor o igual que x. Se puede reducir a dos casos, a cualquiera de estos dos. Pero la demostración que vamos a hacer sería la misma en los dos casos. Si yo demuestro la proposición para x menor o igual que y, entonces para hacer la demostración cuando y es menor o igual que x, en la demostración que hago, solo intercambio las variables. Y la demostración que hice es idéntica, solo se cambian las posiciones de estas dos variables x y y. Entonces, al final puedo suponer de un solo que x es menor o igual que y, porque si sucediera el otro caso, la prueba es exactamente la misma, solo se intercambian los roles de estos dos números. Ahora, si x es menor o igual que y, entonces tendríamos que x más y es menor o igual
a y más y. Como x es menor o igual que y, entonces x más y sería menor o igual a y más y. Y esto es 2y. Pero como al principio teníamos que el x es mayor que z y el z es 2, en nuestro caso hemos tomado z igual 2. Quiere decir que x es mayor que 2. Por lo tanto, en esta desigualdad, 2 es más pequeño que x. Quiere decir que el 2 por y es menor que x por y. Y ahora, si tomamos el punto medio entre 2y y xy, tendríamos lo que estamos buscando. Entonces voy a tomar CAR el promedio entre 2y y xy. Como R es el promedio entre 2y y xy, tendríamos que x más y es menor o igual que 2y, pero 2y es menor que R porque R es el promedio entre 2y y xy. Y R también sería menor que xy. Por lo tanto, el R es un número que está entre la suma de x y el producto de estos dos números. Y así hemos probado que para todo número z, existe z en R, 2, tal que para todo x y para todo y en R, con x y y mayores que el z, en este caso mayores que 2, ya cuando exhibimos un objeto z igual 2, vimos que sí es cierto que existe R en medio de la suma y el producto de los dos números x y y. Y así se prueba esta proposición. Ahora les traigo un último ejemplo y sería: para cada número natural m existe un entero k tal que pi por m más k es menor que 100. Entonces queremos probar que para todo m en los naturales existe un entero k, en los enteros, tal que pi por m más k es menor que 100. Como acá es de la forma, aparece un para todo, luego el existe, entonces lo primero que hemos de hacer es agarrar un elemento m arbitrario, sea m en los naturales, y ahora quiero probar un existe, entonces debo exhibir un elemento k en los enteros que cumpla con esta desigualdad. Y ese elemento sería: yo necesito un número entero tal que cumpla esta desigualdad, implica que necesito un número entero k que sea menor que 100 menos pi por m. Y para ello lo que voy a hacer es considerar el mayor entero. Tomemos k como el mayor entero de 100 menos pi por m. Esta función, digamos, esta es la función mayor entero, lo que recibe es un número entero tal que n es el máximo de todos los números enteros menores o iguales que el x. Es el mayor entero menor o igual que x. Por lo tanto, el k lo estoy definiendo como el mayor entero de 100 menos pi m. Este número, k, podría ser menor o igual al número, entonces lo voy a restar 1. Al restarle 1, tengo la garantía de que k es menor que 100 menos pi por m. Y si esto es cierto, tendría que pi por m más k es menor que 100. Y de esa forma hemos exhibido un elemento en los enteros, un número entero k, que cumple con que esta desigualdad es verdadera. Le encontramos, sería
el mayor entero de 100 menos πm disminuido en uno para asegurar que es menor que 100 menos pi por m. Bueno, y eso es lo que les traía. Estos eran los ejemplos que les traía donde aparecen más de un cuantificador.